Dios le bendiga a mis amados hermanos y amigos que me ven por esta plataforma de YouTube. Les habla León Milcán de aquí del canal Defensa de la Fe Cristiana. Una vez más, le damos gloria a Dios, al eterno Dios, Adonai Elohim, por su amor, su misericordia y su bondad. Porque ha proveído salvación y vida eterna por medio de Cristo, quien murió en el madero y resucitó para nuestra justificación, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Si ustedes se fijan, mis amados hermanos y amigos, que siempre introduzco las buenas noticias, que Cristo murió y resucitó para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el eslogan del canal, anunciar las buenas noticias del Evangelio. Lo que es la muerte y la resurrección de Cristo son las dos doctrinas fundamentales del Evangelio. Ustedes lo pueden leer también en 1 Corintios capítulo 15, léanlo, donde el apóstol Pablo le predica, le enseñó el Evangelio a la iglesia de Corintios. Y ahí está donde él anuncia la muerte y la resurrección de Cristo, su importancia también. Y me encomiendo al eterno Dios en esta pequeña palabra para que sea de edificación a su pueblo, como al inconverso también, que no ha conocido de Cristo, que haga rema en nuestros corazones y que sea su Santo Espíritu obrando de una manera especial en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy día quiero hablar un poco de la causa y propósito del nacimiento de Cristo. Y explicar también de forma llana y sencilla qué se celebraba en diciembre por los paganos. Y lo hago motivado por una pequeña conversación que sostuve con una joven que trabaja en un supermercado el día 24, que comprando yo un producto fui a pagar y me dice Feliz Navidad. Y le contesté gracias. Y le pregunté, ¿qué es la Navidad para ti? Ella me contestó que es un tiempo de compartir en familia. Y una respuesta como esta trae una importante pregunta. Le pregunté, ¿tú sabes lo que significa la Navidad? Y no supo contestarme. Y así, mis amados hermanos y amigos, hay muchas personas en el mundo entero que celebran una tradición y no saben la causa ni el propósito. Lamentablemente, así anda el mundo. Si nos damos cuenta, en estas festividades navideñas, el mundo se bota en compradera, gastan, consumen tarjeta de crédito, caen en glotonería, en borrachera y en un sinnúmero de cosas, que es muy aparte del significado y propósito de lo que es la Navidad. Y déjeme decirle que estoy haciendo este video, pero yo no la celebro, ya que en la Biblia no hay ningún versículo explícito que nos manda a hacerlo. Inclusive la iglesia neotestamentaria, o sea, la iglesia primitiva que muestra el libro de los Hechos, nunca la celebró y Dios no dejó estipulado en celebrar el nacimiento de Cristo. Pero, ¿cuál es la causa y la importancia del nacimiento de Cristo? Vamos a la Biblia y primero vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 1, del versículo 18 al 23. La palabra de Dios la leemos con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión con su Santo Espíritu. Capítulo 1, del 18 al 23. Dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aleluya. Si nos fijamos, mis amados hermanos y amigos, y hacemos una regla de la hermenéutica en la observación del versículo 21, dentro del contexto que hemos leído, nos damos cuenta que este versículo expresa explícitamente el propósito de ese nacimiento. Y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí tenemos la importancia del nacimiento de Cristo, que ese niño que iba a nacer era con el propósito de salvar a su pueblo de sus pecados. Vamos también al Evangelio de Lucas. Solo 2 evangelios hablan del nacimiento de Cristo, Mateo y Lucas. Vamos al capítulo 2 del Evangelio de Lucas y vamos a leer del versículo 8 al 11 y dice así la palabra: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Nos damos cuenta también de la importancia de ese nacimiento. Era que había nacido un Salvador en la ciudad de David, que es Cristo el Señor, para todo el pueblo. O sea, si usted observa el versículo del 10 al 11, ahí está la importancia del nacimiento. Vuelvo a repetir que había nacido un Salvador en la ciudad de David, que es Cristo el Señor, para todo el pueblo. Pregunto, ¿para cuál pueblo? Para el pueblo de Israel. Porque el Evangelio tenía que predicarse al pueblo de Israel primero, antes de llegar a los gentiles, ya que ellos representaban al pueblo de Dios, ese pueblo que Dios lo sacó con manos fuertes de la esclavitud de Egipto. A ese pueblo se les dio la ley en el monte Sinaí, la cual no cumplían porque eran débiles en la carne, como nos habla la Escritura en Romanos 8:3. Y la Escritura dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ahí está una de las causas del nacimiento de Cristo. ¿Ok? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ellos eran débiles en la carne y por ese motivo no cumplían la ley. Y la ley tenía un propósito, óigame bien, que fue añadida por causa de las transgresiones del pueblo, hasta que viniera la simiente, Cristo, a quien fue hecha la promesa a Abraham. Ahí usted lo puede leer en Gálatas 3:19. Y sobre ellos tenían la promesa que Dios le hizo a Abraham, que de su simiente, óigame bien, de su simiente vendría un Salvador, o sea, de la simiente de Abraham. Pero lamentablemente ellos no reconocieron el Mesías que vino hace 2000 años,
porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, aleluya, le dio potestad de ser hechos hijos, aleluya. Lo podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 11 al 12. El pueblo de Israel esperaba, mi amado hermano y amigo que me escucha, a un Mesías que lo libertara del yugo romano. Pero el Mesías que vino como siervo sufriente. Isaías 53, lo pueden leer también. Vino con el propósito de cumplir lo que se había profetizado en él desde el Viejo Testamento, que el Cristo tenía que padecer y que sería el primero en resucitar de los muertos para anunciar la luz al pueblo de Israel y a los gentiles. Lo podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 23. Aleluya. Y déjenme decirles más todavía, mis amados hermanos y amigos que me escuchan. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, o sea, israelitas y gentiles, están destituidos de la gloria de Dios. Y esto viene por causa del pecado original. Esa es la otra causa del nacimiento de Cristo, ya que el primer hombre que Dios creó, llamado Adán, desobedeció a Dios con un mandato que Dios le dijo. Y por causa de esa desobediencia entró el pecado, y con el pecado entró la muerte espiritual y la muerte física. Más explícito, el hombre comenzó a morir y se rompió la relación con su Creador. Pero Dios, bajo su infinita misericordia, no dejó su creación caída, sino que en Génesis 3:15 Dios prometió un Salvador que nos redimiría de la maldición del pecado. Aleluya. Y es por esa razón también que en el Cairo de Dios envía a Cristo con el propósito de morir por las transgresiones del mundo y resucitar al tercer día para nuestra justificación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el Evangelio Juan 3:16, que también me gusta mucho mencionarlo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El corazón del Evangelio. Ahora bien, los cristianos no estamos bajo la ley mosaica, sino bajo el nuevo pacto, que es a través de la sangre de Cristo, ya que el viejo pacto fue el ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, según el libro de Gálatas, capítulo 3:24. Ya explicado la causa y el propósito, entonces vamos a explicar de manera breve y sencilla que celebraba el paganismo en el mes de diciembre. Primero vuelvo a decir que no hay ningún versículo bíblico que la iglesia primitiva o neotestamentaria, celebraba esta tradición. La Biblia sí nos dice que Jesús nació, pero la Biblia no dice la fecha, ni la hora, ni el mes, ni el año que Jesús nació. Dios nos la plasmó en la Escritura, de lo cual muchos teólogos han tratado de calcular la fecha del nacimiento de Cristo. Y déjeme decirle que no fue en diciembre, porque el calendario judío es diferente al calendario de nosotros. Nosotros nos regimos por el calendario solar, con 365 días al año, mientras ellos tienen el calendario lunar de 360 días. Aparte, para la fecha de diciembre hacía frío y los pastores hubieran puesto sus rebaños cubiertos durante los fríos meses de invierno. Y si leemos en Lucas, habían pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y lo leímos. Lo podemos leer en Lucas capítulo 2:8, lo que nos da a entender que si había pastores cuidando el rebaño,
Entonces, en el tiempo que nació Jesús, no había ese frío de invierno. Y concluimos que no pudo nacer entonces en el mes de diciembre, ya que en el mes sí hace frío en Israel. Entonces, ¿de dónde viene esta celebración? Hay un trasfondo pagano del occidente, una fiesta pagana llamada Saturnalia. Era un festival que tenía los antiguos romanos para celebrar lo que ellos llamaban el renacimiento del año, cuando se cumplía el solsticio de invierno, que en el calendario juliano, que rigió al imperio y a Europa durante siglos, se celebraba curiosamente el 25 de diciembre. ¡Qué casualidad! A alguien se le ocurrió y dijo que para opacar estas fiestas paganas se comenzó a celebrar el nacimiento del niño Jesús. Entonces no es un mandamiento de Dios, sino es una tradición hecha por el hombre. En conclusión, mis amados hermanos y amigos que me escuchan, el nacimiento de Cristo tuvo una causa y un propósito ya explicado anteriormente. Y no hay ningún registro histórico por escrito que la iglesia primitiva celebró la Navidad. Pero usted está en todo su derecho de celebrarla. Solo le recuerdo que el día que han tomado para celebrar el nacimiento del Salvador del mundo es una mentira, ya que Cristo no nació en esa fecha del 25 de diciembre. Y el padre de toda mentira es el diablo. El Señor lo reprenda. Ahora bien, Cristo sí nos dejó por escrito dos ordenanzas que todo cristiano debemos de participar: bautismo y la cena del Señor. Aleluya. Mis amados hermanos y amigos, espero que se hayan edificado grandemente con esta pequeña enseñanza. Les deseo un feliz año nuevo, lleno de amor, de salud, y que Dios los prospere en gran manera y que sigan anunciando las buenas nuevas de salvación para que muchos puedan ser salvos. Nos vemos en otra entrega más. Cristo viene pronto. Dios le bendiga.